Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Es para mí un privilegio volver a estar con ustedes en esta mañana y así juntos aprender y compartir más de la palabra de Dios. Estamos estudiando el capítulo 3 de Daniel. El tema de hoy es titulado La prueba de fuego. Y esto es acerca de la experiencia que tuvieron los tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, allí en Babilonia, cuando tuvieron que enfrentarse al rey Nabucodonosor. Esto pasó cuando la música empezó a tocar allí en la llanura de Dura. Toda la gente tenía que adorar, es decir, todos tenían que postrarse y servirle, o por lo menos actuar que estaban adorando esa imagen. Pero tres jóvenes no aceptaron ni siquiera aparentar una adoración. Su valiente postura frente a esta experiencia donde su vida estaba en juego, donde había un decreto de muerte, muestra una manera de vivir en el tiempo del fin. Vamos a echar un vistazo más de cerca a la respuesta del rey Nabucodonosor y lo que pasó con estos tres jóvenes en ese momento. Antes de comenzar, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, queremos, Señor, en esta mañana agradecerte porque tú nos permites conocer tu palabra y queremos, Señor, por tu gracia, aprender más, a tener la fe, la confianza, la firmeza de poder permanecer firmes delante de los hombres y poder, Señor, ser como los jóvenes, que podamos crecer en fe confiando de que tú, oh Dios, por tu poder podrás librarnos, y si no nos libras, igual permanecer fieles a ti. Pedimos, Señor, todo esto y también rogamos por la unción del Espíritu Santo para que nos dirija en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Daniel y leeremos a partir del versículo 8 en relación a lo que pasó después de que el rey dio la orden de que todos se adoren una vez que escuchen la música y se postren delante de esa estatua, de su imagen de oro que había levantado. Nos dice la palabra de Dios. En ese momento, algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran a tus dioses ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que levanté? Vemos en esos versículos varios puntos importantes. El primero se encuentra en el versículo 8, donde menciona que en ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Es decir, que en ese momento, que cuando comenzó la música, la alabanza, la adoración, el canto, allí ya había una diferencia entre lo que los jóvenes iban a hacer y lo que el mundo y los restos de las personas estaban haciendo. Ellos no participaron de la alabanza, de la adoración, del cántico, porque era contrario a Dios. Era ya un inicio a la adoración a una imagen que no tenía ningún tipo de sanción divina. Debían ellos abstenerse de todo tipo de adoración o de apariencia de adoración a algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Además de esto, vemos que quienes no se unen en adoración, en la música, en la alabanza, a lo que es popular, a lo que el mundo acepta, son catalogados como rebeldes, como quienes no buscan la unidad, como quienes desean ir en contra de las leyes de los hombres. Esto es algo que nosotros debemos pensar y mantener en nuestra mente, porque muchos cristianos han aceptado en favor de complacer al mundo un sistema de adoración, de alabanza, de música que es contrario a lo que Dios estableció, a lo que Dios desea.
el sistema de adoración a Dios debe ser un sistema que alabe y honre su nombre y su presencia, que nos lleve a tener reverencia por lo santo y lo sagrado, que nos lleve a humillarnos delante de Él, a no ensalzar al hombre, a no alabar ni aplaudir lo que el hombre puede hacer, sino que nos ayude a unirnos a la belleza del carácter de Dios. Esto muchas veces no es lo que vemos en los cultos públicos, en los cultos de adoración a Dios o supuestamente a Dios, porque lo que se exalza, lo que se eleva, lo que se adora es al hombre. Mas volviendo a los 3 jóvenes hebreos, noten lo que el rey Nabucodonosor les dice en el versículo 14. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que levanté. En este punto podemos notar de que el rey les está haciendo una pregunta en relación a su adoración. No les está diciendo, ¿están sirviendo a mi Dios? Simplemente, ¿por qué no se unen en la adoración? ¿Es verdad que no están ustedes honrando, adorando mi imagen? Ellos pudieron haber dicho en su corazón, bueno, vamos a aceptar, aparentar, a pesar de que podemos tranquilamente nosotros en el corazón nuestro no servir a este Dios. Muchos piensan que se puede separar el servicio de la adoración, que uno puede estar en un servicio incorrecto de adoración, pero a la misma manera servir a Dios, que uno puede mantenerse puro en su servicio a Dios a pesar de que haya una adoración incorrecta, a pesar de que haya una música, una alabanza que sea en contra de la voluntad de Dios, que sea una exaltación al hombre. Esto, mis amados hermanos, no es lo que Dios dice. En Mateo 4:10, Jesucristo mismo dijo, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La adoración y el servicio van juntos. Es imposible servir a Dios correctamente si nuestra adoración, nuestro culto, es en contra de la voluntad de Dios. Es imposible elevar al ser humano al servicio de Dios si estamos adorando en una forma que va en contra de lo que Dios desea. Tenemos que recordar que Dios necesita un pueblo peculiar, un pueblo que adore y exalte el nombre de Dios, un pueblo que alabe y honre su carácter, un pueblo que adore y sirva a su palabra. Esto no es un punto que se puede mezclar con lo profano, con lo secular, con lo mundano. A pesar de que hoy hay muchos, tristemente en la iglesia, que fomentan un espíritu de rebeldía a los preceptos de Dios, a la palabra de Dios, de tener un culto que honre su nombre, trayendo fuego extraño, trayendo música y alabanzas que no llevan sino a un sentimentalismo, a una condición netamente sensorial, donde el ser humano no es conducido en humildad, en mansedumbre, a imitar a Cristo. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer en el pueblo de Dios. Quiere que los adventistas del séptimo día no sean ya un pueblo apegado a la palabra de Dios, no sea un pueblo que se apegue a sus principios, no sea un pueblo que acepte la palabra inspirada de la conducta y de la forma como debe ser nuestra adoración. Vayamos a Apocalipsis 13:16 y leamos allí por qué el enemigo ha hecho esto en nosotros, por qué el enemigo ha traído esta cizaña, estas raíces que despojan al pueblo de su identidad. Leemos, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. En este versículo vemos el plan del enemigo de cómo llevará a todos a un sistema falso de adoración, cómo hará que todos se unan y alaben supuestamente a Dios, pero estarán honrando una religión, un sistema falso, un sistema impuesto por Satanás mismo. Esto será hecho a través del servicio en la mano. Noten que es un sello que se pone en la mano o en la frente, indicando de que en la frente las personas tomarán la decisión por sí mismas de unirse, mientras que los que deciden hacerlo simplemente por fingir, para poder mantener en su mano, en su vida, alimento, techo, trabajo, lo harán fingiendo servirle. Pero a la vista de Dios, la obediencia y el cumplimiento en asuntos de adoración son los mismos que el consentimiento mental y acuerdo. En otras palabras, no importa si nosotros aparentamos servir o simplemente jugamos o fingimos servir a ese sistema, para Dios el fingir o el pensar que uno puede ser fiel a Dios aparentando lo opuesto
ante Dios es igual que hacerlo completamente de corazón. Por eso el ejemplo de los 3 jóvenes nos muestran que para poder nosotros permanecer en pie, ser fieles a Dios, no podemos participar de lo que sabemos es equivocado. Y volvamos al capítulo 3 de Daniel, versículo 15, y notemos lo que el rey hizo para tratar de convencer a estos jóvenes de que debían honrar y servir a su Dios, que debían unirse a la alabanza, a la adoración. Leemos: Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Noten aquí cómo este rey hace una declaración sobre el poder que él asumía tener. Él muestra sin lugar a duda que detrás de la adoración había una demanda de creer que su autoridad, que su ley, que su palabra es por encima de la voluntad, del poder, del amor, de la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que pasará en el tiempo del fin, cuando se levante la imagen a la bestia, cuando todas las naciones, cuando todos los hombres, cuando todas las religiones, cuando todos los líderes religiosos se unirán para dar homenaje en un día no sancionado por el Señor, donde todos se unirán y dirán: es la manera de llegar a poder tener una unidad de religión, una unidad en el servicio a Dios. Pero lo que está detrás de esto es que el ser humano deseche y rechace la palabra de Dios, rechace la autoridad divina, rechace lo que el Señor ha dicho y en su lugar se establezca un mandamiento, una ordenanza humana, un servicio pagano de adoración, un sistema corrupto, un sistema impuesto por Satanás como la autoridad y el dominio de los hombres. Esto es lo que pasará en el tiempo del fin, y por eso el Señor necesita que nosotros preparemos nuestras vidas para permanecer fieles a Él, para no tener temor de los hombres, ni reflejar el carácter de aquellos que comprometieron sus principios para luego caer en el engaño, en la apostasía y adorar a esa imagen, adorar a la imagen de la bestia. En el libro de Daniel, la gran mayoría de los judíos fueron infieles. Solamente 4 jóvenes permanecieron leales a Dios. Solamente 4 jóvenes fueron leales al Dios de los cielos. Y por eso la gran advertencia para el pueblo de Dios es de que también la gran mayoría dejará de servir al Señor y se unirán al sistema equivocado, ya sea por conveniencia o por convicción. Igual se unirán a ese sistema corrupto, igual serán parte del pueblo que adorará a la imagen de la bestia y que se unirá y perseguirá a quienes no se unen ni adoran a la imagen de la bestia. ¿Pero será que el Señor nos dejará solos? En la historia de Daniel 3, en el versículo 16 al 18 leemos: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. La convicción, la certeza de que Dios puede salvarles, de que Dios podía guardarlos, es la misma convicción que podemos nosotros tener en ese tiempo, de que Dios nos puede librar, que Dios no nos deja solos, que Dios no nos abandona y que Él tiene el poder y la facultad de preservar nuestra vida. Pero aun si el Señor permite que seamos puestos a muerte, nuestras vidas están escondidas, reservadas para la inmortalidad, para la resurrección, para la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día y que podamos juntos permanecer fieles y leales al Dios de los cielos. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.